Bueno, antes que nada agradecer a los tres expositores por la calidad de su presentación y por estar acompañándonos acá nosotros. Em, Antes de hablar nosotros, no sé si quieren alguien del auditorio hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a alguna de las exposiciones. Mezclando dos temas, a los pediatras, digo. Eh, ¿Han tenido la mala suerte de tener algún paciente crítico con trombocitopenia inducida por heparina cuando no hay bilirrubina en el país? ECMO o cirugía cardiovascular, o pregunto, no sé. La verdad es que es excepcional la presentación en pediatría, afortunadamente. El Hospital Austral, incluso con un programa de ECMO y con pacientes extremadamente críticos, la verdad que afortunadamente no hemos tenido nunca la necesidad de tratar una trombocitopenia inducida por heparina. La buscamos sobre todo en los pacientes con ECMO. Hay pacientes muy complejos, pero no la encontramos y no tuvimos la necesidad de tratar. En nuestro caso también son puntuales los casos que se tuvo sospecha y que se actuó hasta tener los resultados del laboratorio. En uno de los momentos había bivalirudina y en otro de los momentos se trató con fondaparinux en 2 oportunidades. De esta última etapa donde no había ni bivalirudina ni fondaparinux no tuvimos esa situación. Gracias. O sea, no me va a pasar eso. No, digo, no hay hematólogo infantil donde trabajo, por eso pregunto. Bueno, gracias. Para Paulo, una pregunta, Paulo. ¿El paciente que trataron con ECMO, querés comentar qué anticoagulante le dieron y cuál fue la experiencia? Ese paciente se atendió. Ese paciente se atendió en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y se trató con rivaroxaban. Fue complejo porque inicialmente el dosaje de rivaroxaban daba bajo. Derivamos las muestras al italiano. Y bueno, hasta que detectamos que era porque no se asociaba la alimentación enteral con el rivaroxaban, entonces bajaba la absorción. Ese paciente tuvo HIT trombótico, tenía trombosis de las membranas y del circuito, pero bueno, anduvo bien con el rivaroxaban. La verdad que anduvo bien, tuvimos esa... Llevamos a 30 cada 12 horas, o sea, 60 miligramos día. Hasta esa dosis llegamos. Sí, la pregunta iba a eso, porque el tratamiento en estos pacientes, incluso el diagnóstico, la sospecha de HIT en un paciente con ECMO, que la mayoría desarrollan una trombocitopenia y los anticuerpos suelen ser falso positivos más frecuentemente que en otro paciente sin ECMO. Nosotros hemos tenido una paciente en la época de el COVID, ECMO, HIT, y hemos llegado a usar hasta 30 cada 12 miligramos de rivaroxaban, usando el dosaje del rivaroxaban plasmático en pico y en valle, y la verdad que guiándonos por eso, porque no teníamos otra forma, y la verdad que la señora tenía un HIT con trombosis, pero una trombosis asociada al filtro, en realidad a la cánula oxigenadora, y la verdad que le fue bien. Venovenoso, sí. Pero bueno, es un tema... Un paciente COVID con ECMO, que le bajaron las plaquetas, que me juraron y perjuraron que no estaba sobreinfectado, entonces le hicimos la serología, le dio positivo débil y
recibió rivaroxaban y lo dosaron en el italiano también, en el Pico y en el Valle, en una dosis alta. Falleció, pero no por una complicación relacionada a la anticoagulación. Difícil. Yo creo que, bueno, es absolutamente off-label, ¿no? O sea, primero tenemos que aclarar eso y es eso contra la nada. O sea, le ponemos algo para ver qué pasa o no tenemos alternativa terapéutica. Entonces, bueno, se están haciendo esfuerzos para tratar de volver por lo menos a la bivalirudina, ¿no? Nosotros no tenemos argatroban, no hay otros anticoagulantes alternativos, excepto el Fonda, pero el Fonda también para el paciente crítico es difícil usarlo, porque en general tenemos pacientes que o tienen una disminución del clearance, o no sé, por ahí sería bueno que hiperfiltren en el mejor de los casos, pero o están en hemodiálisis o están con creatininas críticas. Es muy difícil usar Fonda en esa situación, si bien uno podría ajustar y medir. Hoy tenemos una cosa más, pero antes del Fonda Parinux, nosotros no tenemos, desde que desapareció la bivalirudina, que digamos los cardiólogos la pusieron en el tapete a través de las angioplastías porque bajaba el sangrado, pasó a ser una droga cara comparada contra la heparina y los hematólogos nos quedamos sin bivalirudina, pero realmente tendríamos que hacer esfuerzos desde las sociedades, nosotros de hematología y desde el CAT, creo que la sociedad de cardiología, los cirujanos, todos, se necesita un anticoagulante alternativo que en la Argentina hoy es una carencia. O sea, nosotros mostramos esto contentos, con orgullo, pero es absolutamente off-label, no corresponde, no hay manera que te conteste. Yo le he preguntado a americanos, nadie te contesta nada porque no lo hacen, entonces no te van a decir algo que es off-label que lo vas a usar en ECMO. Está mal, pero bueno, nos sale bien o mal, no sabemos cómo nos sale, porque sale como sale. Aprovechando esto del monitoreo, David, quería preguntar qué pensás sobre monitoreo de DODAX en pediatría, más allá de lo que está escrito, y bueno, ya que tuvieron la experiencia esta en Fontan. Bueno, con dabigatran no tenemos experiencia, solamente fue dentro del ensayo Universe. La verdad es que pudimos ver que los pacientes que estuvieron dentro del ensayo y que sí se monitorizaron por el ensayo, tenían una farmacocinética muy reproducible. Y la verdad es que no hubo ningún evento en esos pacientes, ningún evento trombótico. Creo que rivaroxaban uno se anima más a usarlo sin monitorización. Creo que el dabigatran nos falta información más con ese warning que salió hace poco. Pero creo que son una gran ventaja para algunos pacientes. Incluso, bueno, en el hospital tenemos dos familias, una familia con déficit congénito de proteína C y otra familia con déficit congénito de proteína S, pero son niveles muy bajos. Una es menos de 1% de C, con púrpura fulminante al nacer, y que afortunadamente recibe como uso compasivo concentrado de proteína C, pero hay que anticoagularla. Y el otro niño con déficit de S, que maneja una S de 3%, 2%, tiene una historia tan florida familiar de trombosis, que uno dice, ¿cómo prevengo? Porque el chico se está poniendo preadolescente y encima hace herpes recurrente. Entonces, que sabemos que encima altera las proteínas anticoagulantes. Entonces, en algún momento lo pensábamos, incluso le pusimos aspirina cuando aparece el brote, lo pasamos a enoxa, vamos midiendo el dímero, mirando toda la hemostasia del paciente, el frotis, ver que no haga nada distinto, y luego volvemos a la aspirina. Pero bueno, estamos tratando de conseguir rivaroxaban para estos dos pacientes. Uno parece muy cerca de conseguir a través de contactos importar la solución de afuera, y la idea es que el otro también, porque nos dan mayor margen. Yo creo que con rivaroxaban uno se anima más a darlo sin monitorización. El nene con déficit es un varón con déficit de proteína S que tiene 8 años, y la nena con déficit de proteína C tiene 5 años. Le quería hacer una pregunta al doctor de Abreu con respecto al uso de los anticoagulantes directos en trombo intraventricular.
Imaginemos que encuentran paciente posinfarto, disquinesia apical, tiene trombo agudo. Ahí, de los trabajos que leíste, porque la eficacia y la seguridad parece ser la misma o un poquito mejor para el lado de los, por lo menos en seguridad, del lado de los DOACs. ¿Le harías la fase aguda como si fuera una TBP o le haces una fase de heparina y después lo pasas al DOAC? Digamos, los que no necesitan heparina, yo seguiría lo que es la regla del tratamiento con la droga, digamos. Muchos pacientes están heparinizados, hiperinfarto, pero lo que es, digamos, los que no necesitan heparina, los trataría directamente sin heparina. Digamos. Si vos decís, si anticoagulás durante un periodo corto antes de empezar con el DOAX, yo lo trataría directamente. No, si la dosis en agudo, porque no hay un protocolo para trombo intraventricular. No. O sea, nosotros extrapolamos, No, pero si a mí me preguntara, yo extrapolaría a lo que uno usa en tromboembolismo venoso, que por ejemplo, Sí, si uso bueno. Riva le pongo Por 15 eso, cada 12. no cambiaría el esquema convencional, digamos, de lo que es el DOAX en trombosis aguda, digamos. A eso me refiero. Eso, que va con perfecto. heparina, va con heparina. Davigatrán trae menos experiencia. Casualmente los que tienen más experiencia en usar heparina, que son el Rivaroxaban y el Apixaban, pero no cambiaría el esquema. Bueno, bien vos lo decís, la heparina es en el caso del tromboembolismo venoso, digamos, ¿no? El crónico. Sí, lo manejaría de la misma manera, el protocolo igual, exacto. Los que llevan heparina previa con heparina y los que no directamente. Gracias. Y después ahí definiría qué otra droga le pongo, si recibió una angioplastia, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Si ahí le ya pongo seguíamos un P2 y triple 12, triple esquema el primer mes, bueno, es otro tema de debate y discusión. Pero sí, usaría ese mismo esquema. Quería preguntar también sobre antídotos, ¿no? Porque bueno, en pediatría hay poca experiencia con los DOACs y mucha menos experiencia con los antídotos y no hay nada de todavía farmacocinética y demás de antídotos o farmacodinamia en pediatría. No sé si cuentan con antídotos en la Austral, en el ICBA o en alguno de los hospitales y si los han tenido que usar. Sí, en realidad contamos con Idarucizumab para el Davigatrán. En realidad hay un programa de emergencia que uno puede pedirlo por el costo. En realidad el uso es infrecuente. En la última semana tuvimos 2 casos de uso, pero en realidad el uso es infrecuente y la realidad es que el paciente es muy particular. La indicación es reversión ante una urgencia quirúrgica o un sangrado mayor si está con un tiempo de trombina alterado, o sea, tenemos que tener un tiempo de trombina mayor a 40, diríamos. Y respecto a la reversión con el resto de los anticoagulantes, los anti-10, revertimos con concentrado de complejos protrombínicos, también casos de mucha urgencia, viendo el tiempo de última dosis y haciendo una estimación con el anti-10, hacemos el anti-10 calibrado para la droga y evaluamos ahí cuánto puede. También contamos con la concentración de droga, entonces ahí tenemos una herramienta, pero no contamos con el Andexanet, no está en el país. Algo importante es, a nivel pediátrico, más allá que podemos contar con eso y siempre trabajamos en equipo, realmente cuando uno lee todos los trabajos e incluso las recomendaciones de aprobación en pediatría hacen mucho hincapié que el paciente esté estable. Entonces es como que nuestros pacientes no, pero en la anticoagulación crónica quizás uno es cuando quizás más lo piensa y en general el paso del tiempo a la siguiente dosis en general ya uno lo puede mirar de manera distinta y son raros los casos en los que uno piensa en antídoto. Una pregunta para el doctor Abreu. En esos pacientes que quedan con un trombo apical crónico, que usted dijo que habría posibilidad de suspender, ¿hay algún paciente que le suspendería dependiendo de la patología de base, que sea, digamos, algún grupo de pacientes que usted diría suspendan? Sí. Sí, bueno, lo comentaba en la charla. En realidad los más
aptos para suspender son los postinfartos. Cuando vos tenés una miocardiopatía y no tenés, yo hoy justamente discutíamos eso, yo creo que en algún punto el comportamiento es como el tromboembolismo, digamos. Cuando vos tenés desencadenantes, vos sabés que los suspendés, el tromboembolismo venoso, ¿no? Vos sabés que suspendés y si vos superaste ese desencadenante, la tasa de eventos va a ser baja después de la suspensión. Ahora, cuando tenés uno no desencadenado, vos sabés que cuando suspendas van a volver. Y digamos, un poco la sensación en base a la evidencia es que con las miocardiopatías pasa un poco lo mismo. Si no tenés un desencadenante agudo claro, como es el caso de la trombosis en el infarto, el crónico que te aparece con un trombo y no cambia nada, no cambia la función ventricular, no cambia el estatus clínico, ¿no? Es poco probable que ese paciente, lo vayas a ver o lo puedas suspender con tranquilidad, porque el desencadenante a veces no tenés tan claro cuál es, pero está. Y las sensaciones en base a lo que está escrito es que se comporta más, digamos, dentro de lo que es el ámbito hematológico al tromboembolismo no desencadenado, si se quiere. El infarto tiene un desencadenante claro, y por eso comenté en la charla que todo el proceso inflamatorio asociado al infarto, que es un desencadenante grande, aunque no cambie tanto la función ventricular, eso mejora. Entonces te habilita un poco más, aunque no cambie estructuralmente tanto el corazón, a suspender cuando vos resolviste completamente a los 3 meses el trombo. Pero ¿a quién tendería más a suspender? Al infarto, digamos, que resuelve, mucho más y encima mejora la función ventricular, y a quién tendería a no suspender a las miocardiopatías donde no cambió nada, solo el trombo con la anticoagulación. Yo le quiero hacer una pregunta. Y respecto al miocardio no compacto, si leíste algo respecto a los DOACs. Sí, lamentablemente no hay mucho. Y incluso a tal punto que es poco claro realmente la indicación. Se sabe que es una cardiopatía que tiene más trombosis y más embolia que por ahí incluso otras formas de miocardiopatía. En general lo que se tiende a hacer en esos casos es que el solo hecho de presencia de no compactado sin fibrilación auricular no suele ser razón suficiente para anticoagular. La FA obviamente multiplica el riesgo de embolia y eso ya te pone en un escenario de anticoagulación. Y el ACV previo también. Es más discutible la disfunción ventricular aislada, digamos, ¿no? Pero en esos escenarios, obviamente el ACV previo a la FA hay que anticoagular. Y los otros escenarios, cuando ya disfunciona el ventrículo, es más dudoso. Cuando hay un antecedente de una embolia, está claro que hay que hacerlo. Pero son grises absolutos. Y la evidencia es mucho menos que en las miocardiopatías como profilaxis, ¿no? Una preguntita, David. Con respecto a la dosis del Rivaroxaban que dijiste en los pediátricos, dijiste algo de 10 miligramos dividido en 3 dosis o en los niños más pequeños de menos de 12 kilos, creo que dijiste. Claro, ¿Cómo es? A ver, claro, los menores de 12 kilos lo reciben cada 8 horas y la dosis depende del peso. Es mucho menos que 10 miligramos y está dividido en tres veces en el día. 10 miligramos lo reciben entre 12 kilos y 30 kilos, ahí dividido en 2 veces al día. En realidad, el paciente entre 12 kilos y 30 recibe 10 miligramos y no es que reciba pastillas, sino lo que recibe es suspensión oral. Exacto. Y lo divide 10 miligramos en el día dividido en 2 dosis. Exacto. Entre 30 y 50 kilos recibe 15 miligramos. Claro. Y los mayores de 50 kilos reciben 20 miligramos al día, una vez al día. Sí. A mí me gustaría preguntarle en la miocardiopatía hipertrófica, porque la experiencia de la hipertrófica es difícil para los hematólogos. Y para los cardiólogos ni te cuento. Encima tenés que definir si le pones un cardiodefibrilador, si ahora hay drogas nuevas. Riesgo-beneficio, ¿viste? Yo por eso las enumeré, ¿viste? Takotsubo, hipertróficas, no compactadas, son esos grises. Yo creo es que sin muchos argumentos, realmente, ecuación riesgo-beneficio, score de sangrado, score trombosis, y bueno, y arreglarse, no, la verdad es que la evidencia es escasa. Cuando se fibrilan se resuelve ese problema. Para el paciente es un problema, para el hematólogo es una solución, pero la realidad es que es lo mismo que para el resto de los casos. Si deterioran la función ventricular, bueno, en la medida que aparecen otros factores de riesgo, obviamente aumenta el riesgo embólico,
Sí, y después tenés el riesgo del sangrado, pero no, es un gris, realmente no hay recomendaciones claras y absolutas, y está claro que no hay que anticoagular sistemáticamente a estos pacientes, digamos. no, pero y aparte anticoagulado, la recurrencia que tienen, la impresión, o sea, en el centro es mucha recurrencia de eventos, a pesar de estar bien anticoagulados en las hipertrofias. Eventos embólicos, decís vos. No sé si querés comentar, David, sobre el registro internacional de trombosis en pediatría y el área de DOACS, o querés que lo comente, como vos quieras. Bueno, pues me parece importante, como hay poca evidencia todavía, a pesar de que se ha aprobado por FDA, a diferencia de otras medicaciones, todavía hay muy poco en pediatría comparado con lo que tienen los adultos. Existe el registro pediátrico internacional de trombosis, entonces me parece que sería bueno en este contexto que si en pediatría se va a usar en alguna situación, se trate de participar de este registro para ir sumando el seguimiento. El seguimiento es a lo largo de un año para DOACS en pediatría y se hacen reportes trimestrales. Entonces, bueno, creo que vale la pena que si se usa en alguna circunstancia quede registrado. Que yo sepa no, pero como no lo usamos no lo puedo certificar. En el hospital no tenemos experiencia. ¿Ustedes siguen usándolo en protocolo? Ahora no hay ensayos abiertos, en el hospital por lo menos. Nuestro uso es en determinados pacientes off-label. Estos serían los más chiquitos que empezaríamos por una cuestión médica, y quizás sí hay adolescentes en donde en determinadas situaciones, ahí sí. Y creo que también los adultos también lo piensan en pacientes adolescentes, ¿no? Pero son indicaciones off-label. En la Argentina no está autorizado, pero bueno, analizando el caso en particular y toda la evidencia disponible, hay casos donde definitivamente, como los que mencioné, creo que se beneficiarían de un DOAC. Claro, es que sí, en ese caso, perdón, ¿tienen con el de 9 años podemos llegar a intentar ya con los con comprimidos la pastilla. 2,5. Exacto. El tema es que al no estar aprobado, necesitamos que el auditor considere toda la información y la justificación para entender eso, y que es mucho más el beneficio que el riesgo de intentar otras alternativas que son muy difíciles, porque si no tienen un costo para algunas familias que es alto. No, porque hasta que lleguen las formulaciones, digamos, pediátricas, el comprimido 2,5 para Sí, algunos, sí. digamos, puede ser, además, puede ser una alternativa válida. Sí, sí. El que se usa para enfermedad arterial periférica. Sí, exacto. Sí, es una alternativa. Por suerte, una de las familias tiene algún recurso, podría llegar a traerlo e incluso donarlo a la otra familia. Así que vamos por esa en principio. Bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta del auditorio. Si no, por ahí ya estamos un poquito pasado del horario, así que agradecernos de nuevo la participación de los expositores. Por mi parte y de la mesa seguramente también coincide agradecer al Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis por la invitación a participar. Me parece que fue una reunión enriquecedora para todos. Como representante de los cardiólogos, particularmente agradecido porque, digamos, vemos temas y escuchamos sobre temas sobre los que habitualmente no escuchamos, y vemos como la otra cara, digamos, de los debates que siempre se dan entre los cardiólogos y los hematólogos a la hora de atender a los pacientes. Así que, por mi parte, gracias por la invitación y bueno, nada.